Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Andrés Silva Chávez. Él fue director ejecutivo de organizaciones como, por ejemplo, Juventud que se mueve a principios de los 2000 y es más conocido como exdirector ejecutivo de la Fundación Teletón. Es fundador y socio de la consultora Ocara y es especialista en asesorar a las empresas en procesos de cambio organizacional. Con el señor Andrés Silva Chávez vamos a hablar acerca de patrones culturales de los paraguayos. Cómo hemos evolucionado los paraguayos en términos de nuestra cultura y nuestras capacidades para convivir en sociedad, en libertad y en democracia, la construcción del nosotros. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Andrés Silva Chávez aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Un día al año para decir gracias a la persona que nos dedicó tanto amor y cariño no es suficiente. Aprovecha los días para mamá de Banco GNB con hasta 30% off comprando con tarjetas de crédito Mastercard en tiendas adheridas del 1 al 18 de mayo. Para conocer más sobre este y todos los beneficios, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a mamá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Te quiero presentar esta aplicación, se llama Taxit, es una aplicación que permite que puedas presentar tus impuestos como IVA o impuesto a la renta personal directamente desde tu celular de forma rápida, fácil y 100% digital. Taxit no solo te permite presentar tus impuestos y averiguar el estado de los mismos, también te permite llevar un registro de ingresos y de egresos y pone a tu disposición a un equipo de analistas que puede responder tus consultas. Te recomiendo bajar la aplicación de Taxit o ingresa al sitio web www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En 30 segundos conversamos aquí en Líderes con el señor Andrés Silva Chávez. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del señor Andrés Silva Chávez. Andrés, buenas noches, qué lindo tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. El agradecido soy yo, Federico. Un honor compartir de nuevo este espacio contigo. Creo que es la tercera invitación, si es no la estoy tercera vez. Equivocado. Un gustazo, un honor. Gracias por Es la tercera. Vamos a ir marcando porque van a haber futuras. Ojalá que sí. Andrés, contanos tu rostro,
está muy asociado. Si mostramos una foto tuya en la calle, la gente nos va a decir Teletón. Pero estás fuera de Teletón más o menos hace 3 o 4 años. ¿Qué estás haciendo? Bueno, salí de Teletón en el 2019 de la dirección ejecutiva, pero seguí ahí en el directorio, así que acompaño del consejo directivo. La verdad que cada vez un poco más alejado porque hay un equipo maravilloso liderado por Víctor Ibarrola, el presidente actual Vicente Escabone. Y actualmente estoy dedicado a mis proyectos, sobre todo a Ocara, que es la empresa que fundé hace 10 años con Sebastián Silva, mi hermano. Es una empresa consultora a través de la cual acompañamos a muchas empresas familiares y no familiares de nuestro país en sus desafíos evolutivos, procesos de profesionalización, protocolo familiar, gestión estratégica. Formo parte de aproximadamente 10 directorios de empresas diferentes, estoy en 4 fundaciones, así que aprendiendo y sobre todo el privilegio de poder acompañar a tanta gente que hace un trabajo maravilloso. Ok, qué lindo, qué bueno Andrés. Andrés, me gustaría hablar contigo sobre patrones culturales. ¿Cuáles son nuestras condiciones culturales como paraguayos? Celebramos este año 35 años desde que cayó la dictadura e iniciamos un proceso democrático que como nunca antes en nuestra historia lleva 35 años. ¿Cómo han evolucionado nuestros patrones culturales, nuestra inteligencia colectiva como paraguayos que tenemos que vivir en sociedad en el marco de un orden democrático durante estos 35 años? ¿Podría hacerme un balance? A ver, yo opino como ciudadano, no como analista, para dejar en claro eso, pero a mí me gusta poner las cosas en perspectiva y la democracia nació bastante antes de su nacimiento en Paraguay, ¿verdad? En Atenas, en el siglo V antes de Cristo, y es bueno poner en perspectiva porque nosotros llevamos recién 35 años en una democracia que está en proceso de gestación todavía, en un momento en el que la propia democracia está siendo puesta en entredicho en el mundo. Entonces, nosotros en el 89 evidentemente dimos un paso muy importante dejando atrás el modelo dictatorial con todo lo que eso significó, representó y dejó como secuelas, y pasamos a un sistema, desde mi punto de vista, formal, pero somos una democracia sin demócratas. Somos una república sin republicanos y eso tiene sus consecuencias, sus peligros, y creo que se expresa mucho hoy en lo público sobre todo. Yo, reflexionando sobre mí mismo, siento felicidad en el nivel del ámbito privado y me siento muy triste, casi deprimido en el ámbito de lo público, ¿verdad? Salir a transitar nuestras calles, la convivencia, el orden, el respeto mutuo, la desigualdad, las brechas sociales, más allá de los avances innegables en términos económicos, en términos de consumo, del poder adquisitivo, de gente que salió por lo menos de la línea de la pobreza. Yo creo que tenemos, en términos de inteligencia colectiva, mucho que desarrollar, porque creo que no tenemos el talento político que se necesita para eso. Así que diría que nos queda todavía una transición cultural profunda, compleja, y que se da en un escenario, como te digo, creo yo a nivel global, en donde hay muchos jóvenes que creen que el sistema democrático ya no es el camino para responder a las necesidades, ¿verdad? Esto no pasa solamente en Paraguay, pasa a nivel global. La democracia no está lastimosamente gozando de muy buena fama en las nuevas generaciones, y creo que eso tiene que ver con que necesitamos dos cosas. Por un lado, recuperar el sentido de la democracia como una manera de organizar la solución de problemas específicos, y por otro lado, rescatar la política. Creo que si hay alguna autocrítica que tenemos que hacer los líderes de la sociedad civil y del empresariado en estos 35 años es que nos hemos divorciado de la política, y creo que casi es como que dejamos la política en manos de aquellos que se meten, digamos, de una visión casi maquiavélica a la disputa del poder sin medir las consecuencias, y no la política como el acto noble que debería ser. Entonces, ese talento político que tenemos que recuperar exige que nos asumamos como seres políticos y dejemos de ver como que es algo que se da solamente en el ejercicio de la política partidaria o la búsqueda del poder,
y entender de que desde nuestro rol de ciudadanos, líderes sociales, empresariales, de donde estemos, ejercemos un rol político, la gran política que incluye por un lado a los gobernados y por otro lado a los que gobiernan, pero entender de que en cada uno de estos niveles y ámbitos hay responsabilidades específicas. Así que diría que en estos 35 años de transición, de eterna transición o de la democracia, creo que la tarea pendiente es encontrar la felicidad pública y creo que no estamos tan cerca de eso. La felicidad pública. Así es. Es la primera vez que escucho esa Sí, felicidad pública. no sé si vale el término, pero por un lado está la felicidad privada, ¿verdad? Nos estamos mucho cada vez encerrando más, ¿verdad? Tratando de resguardarnos, una proliferación de barrios privados, Cierto. que creo que es legítimo. Yo vivo en uno, pero uno no puede divorciarse de la realidad. Yo no soy feliz solamente en el ámbito de lo privado, para mí no es suficiente, me va muy bien en mis proyectos, a nivel familiar, a nivel social, la amistad, pero ¿qué pasa en la convivencia política? ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué pasa en la polis? Sí. Y ahí es donde, por lo menos de mi perspectiva, yo no estoy satisfecho con el país que tenemos, con tantas materias pendientes, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con temas relacionados a la protección social, y a las necesidades de tantas personas que viven al margen de las oportunidades. Ok. Si tuviésemos que comparar, vos hablabas de un país que tiene un marco normativo democrático. Sí. Tenemos una constitución, la de 1992. Nuestras leyes hablan de democracia, de elecciones de autoridades. Pero somos un país sin demócratas. Vivimos en democracia, vivimos en una república, pero no somos republicanos. Así es. Si tuvieses que traer a demócratas para que vivan en nuestro país, porque nosotros no somos demócratas, ¿a quiénes traerías? Norteamericanos, ingleses, franceses, porque sí son demócratas o sí son republicanos. A ver, yo diría más que nada, tenemos que situarnos en nuestro proceso evolutivo. En un mundo globalizado somos un país muy joven. Sí. Somos un país muy joven y estos procesos requieren décadas y tiempos. Son transformaciones muy profundas. Ok. Y a veces cuesta reconciliarnos, estar en sintonía con esas posibilidades. Entender de que tenemos que construir desde lo que hay y no del deber ser. Entonces, más que traer a gente de afuera, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos desde el escenario que nos toca vivir y transitar? Bien. Aunque sea difícil, para dar el mejor siguiente paso posible. Ok. En un contexto, decía yo, en el que la democracia no goza de buena fama y donde hay síntomas que estamos viendo, como la presencia de un paraguayo Cuba con 700.000 votos en una elección general, Cierto. que nos está dando señales preocupantes en relación a lo que podemos esperar hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, Sí. ¿es la democracia o no el sistema que hoy consideramos que nos va a permitir dar respuestas a los problemas que tenemos, encontrar soluciones concretas y específicas a las necesidades de la mayor parte de la población? Perfecto. No teníamos antes de Stroessner una experiencia de tantos años de libertades, Así es. como sí tuvimos a partir de 1989, y nos acostumbramos a vivir durante 35 años con Stroessner en un modelo que nos exigía, que era relativamente fácil de convivir en sociedad porque teníamos que ser obedientes. Creo que estaban muy claramente comunicadas cuáles eran los incentivos en términos de consecuencias si alguien rompía las normas establecidas. Sabíamos a quién tenerle miedo. Sabíamos a quién tenerle miedo, sí, así es. Pero por otro lado, bueno, un modelo que no construyó instituciones, un modelo Cierto. que dejó, creo yo, que exilió al talento cultural, a todo lo que tenga que ver con el desarrollo del intelecto, de las ciencias. Es decir, la pobreza no tiene que ver con algo solo en términos materiales, sino que una élites empobrecidas en términos de su perspectiva del mundo. Ok. Entonces, bueno, creo yo que sin dudas la democracia se aprende a desarrollar en democracia, no es que uno tiene que estar listo y después recién pasar Exactamente. a la democracia, ¿verdad? Y creo que venimos con grandes desafíos, pero también con señales preocupantes de retroceso. De que estamos aprendiendo muy de a poco. De que estamos aprendiendo muy de a poco, de que en Paraguay no logramos instalar el imperio de la ley. Creo yo que nos falta el sentido del orden y que nadie puede estar por encima de las leyes. Ok. Nos cuesta hoy, creo yo, confiar en la justicia.
un requisito básico para cualquier desarrollo al que querramos aspirar, ¿verdad? Hoy tenemos un presidente que está recorriendo el mundo, pero la pregunta es si estamos no en condiciones de ofrecer seguridad jurídica a aquellos que quieran venir a invertir, ¿verdad? Porque más allá de las lindas palabras, las buenas presentaciones o los buenos PowerPoint que podamos desarrollar, los inversores, finalmente el capital es conservador, digamos, y buscan escenarios en donde puedan tener ciertos niveles de previsibilidad en términos de seguridad jurídica. Correcto. Andrés, cuando me decís, yo estoy muy feliz con lo mío, pero cuando pienso en un nosotros y nos encontramos todos los que formamos el nosotros en la calle y es un caos, no sé si dijiste me preocupo o me deprime el cómo somos en nosotros. Así es. Ok, pero haciendo un balance, estamos mejor que hace 35 años cuando disfrutábamos y nos empapábamos de libertad, pero no entendíamos que la libertad hay que ejercerla y gozarla respetando las normas que colectivamente nos impusimos. No sabíamos o no queríamos entender que ninguno de nosotros está por encima de la ley y que la ley no se subordina a mis objetivos personales o a mi voluntad, sino al contrario, todos nos subordinamos al imperio de la ley. Eso era nuevo, era una entelequia en 1989. Y más allá de que hoy no somos Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero el balance es positivo, aunque sea de a poco, se está dando esto que vos mencionaste aquí, transición cultural. A ver, yo diría que no es lineal. Entonces a mí me cuesta responder mejor o peor. Hay cosas en las que hemos evolucionado y creo que estamos mejor y otras en las que no, y otras cosas en las que hemos involucionado. El tema es hacia dónde nos lleva esto, y sobre todo en términos de las grandes reformas que se necesitan, porque creo que la mayoría de los analistas coinciden en que este modelo es suficiente hasta acá, pero que necesitamos hacer reformas profundas si queremos ir más allá de lo que hemos logrado en este tiempo. Yo creo que la felicidad pública o privada no se logra solamente en términos económicos o el mayor consumo. Hoy tenemos, vos sabés, a una población, gran parte de la población del país endeudada. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con nuestras cloacas? ¿Qué pasa con la infraestructura que necesitamos para poder desarrollarnos en términos energéticos? Todas esas son preguntas que tenemos que ir resolviendo, ir respondiendo. Y creo que es un desafío transversal que no corresponde solamente a los políticos, a nuestros gobernantes. Me decía hace poco un empresario que estaba triste porque Katia salió del Senado, porque ahora, porque ella les entretenía a todos para no molestar la actividad económica. Entonces yo creo que no podemos seguir viendo a la política como algo que va en paralelo al desarrollo económico, porque finalmente estamos absolutamente conectados y ahí es donde creo que está el peligro. Por eso digo que el desafío creo que es recuperar el sentido de la política desde una perspectiva más amplia y declararnos seres políticos sin miedo a decir eso y no pretender de que es algo sucio, de que es algo nefasto. Así que bueno, creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen nuestras élites, ¿no? Ok. Entonces, si tuviésemos que analizar la situación de en donde estamos y los problemas que tenemos, bien mencionado por vos, cómo está nuestra salud, cómo está nuestra educación, y lamentablemente las conclusiones no son positivas. Si tuviésemos que analizar quiénes son los culpables, los responsables, cuáles son las causas de este techo muy bajo que tenemos en cuanto a desarrollo social, no son ellos los culpables, somos el nosotros. Claro, o sea, en este mundo de la gran política están por un lado, lo decíamos, los gobernados y están los gobernantes, y obviamente que los gobernantes tienen más responsabilidad porque definen el rumbo del sistema, ¿verdad? Pero también ahí están los líderes sociales, culturales, los que de alguna manera inciden en la manera de pensar de la ciudadanía. Y eso va mucho más allá de la política partidaria o del ejercicio del poder público. Entonces, creo yo que necesitamos hacer esa revisión más transversal y más profunda y no solamente culparle a los gobernantes de nuestro destino. Pero yo digo esto, Federico, reconociendo muchos de los grandes avances que hemos tenido. O sea, para mí no estamos en una situación catastrófica, no todo está mal. Creo que tenemos que tratar de dejar de demonizar al que piensa diferente,
o al bando opuesto, y tenemos que ser capaces de reconocer incluso en aquellos a los que nos oponemos o aquellos con los que no estamos de acuerdo, qué aporte están haciendo, ¿verdad? Y ese también es otro de los desafíos en un mundo en donde estos aparatitos nos llevan a tener la atención puesta en cuestiones efímeras. No podemos resolver y abordar la democracia sin argumentos sólidos y profundos. No podemos hoy discutir lo que está pasando en términos de nuestro desarrollo a través de tweets. Y lastimosamente la cultura política nos está llevando a un modelo en donde el análisis es cada vez más superficial, en donde pocos se detienen a tratar de entender, de masticar las cosas antes de asumir una postura que a veces es mucho más emocional. Entonces, este tema de Itaipú, yo me estoy dedicando a tratar de entender un poco más el tema con mis limitaciones antes de asumir una postura superficial. Creo que es un tema que no se debatió lo suficiente. Sí. Y bueno, antes, para no estar en los extremos, desconfío totalmente, aunque tengo elementos para desconfiar, o tampoco ser tan confianzudo, tratar de construir una confianza inteligente. Y eso requiere argumentos, pensamientos, debates, madurez, diálogo, como decía Víctor González Acosta, quien estuvo acá. Sí. Y salir, digamos, de estas aproximaciones a veces superficiales que tenemos para abordar temas muy complejos. Ok, sí, súper interesante este tema de la emocionalidad con la que se manejan las noticias, los debates, dejando de lado la profundidad. Mencionaste algo súper importante, hablabas de líderes transversales, no necesariamente los líderes que nos representan a través de la política. Hablabas de líderes en diferentes sectores de la sociedad. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy respecto a el rol que están teniendo y el potencial a futuro que ves de nuestras élites como para liderar este proceso que llamaste transición cultural, para que evolucionemos y maduremos en nuestros patrones culturales y podamos siempre cada uno de nosotros empujar hacia nuestros proyectos personales, no dejando de lado que hay un nosotros que tenemos que respetar? Así es. Es una pregunta desafiante porque primero, bueno, hay muchos que dicen en Paraguay hay élites realmente. Yo entiendo las élites como aquellos que tienen el rol de poder incidir en un sistema más amplio, en la forma de pensar y en el destino, sobre todo, de nuestras sociedades, ¿verdad? Okay. Y hablo de las élites políticas, sociales, culturales, económicas, religiosas, etcétera, deportivas. ¿verdad? Deportivas. Okay. Entonces, creo que tal vez a mí lo que más me preocupa, y porque conozco y estoy involucrado en algunas iniciativas relacionadas, es que nadie está pensando, o son pocos los que están pensando realmente el desarrollo del país. Y generalmente los que lo hacen, creo yo que lo hacen cada uno en sus propias células, pero no veo una construcción intencional colectiva. Creo que, de hecho, está instalada la idea de que dialogar es perder el tiempo y que eso no tiene consecuencias prácticas. Pero si nosotros analizamos el desarrollo de muchas otras sociedades y países que han logrado dar pasos significativos, siempre ese ejercicio del diálogo, de construir en el disenso, de imaginar el futuro, de proyectar, de poder de alguna manera incidir en el imaginario colectivo, de poder instalar, preguntarnos cuál es el modelo de desarrollo que buscamos, vamos a industrializarnos, por dónde pasa hoy en un mundo totalmente inundado por la tecnología, cuáles son las oportunidades que tenemos desde el lugar que nos toca partir. Yo no veo actores que estén realmente haciendo este ejercicio de manera sistemática, y sí veo casi como que un divorcio. Y últimamente también veo mucha gente llamándose al silencio. Veo una suerte de autocensura, de gente que no quiere exponerse públicamente, también por toda esta disputa que hay mediática y en redes sociales de distintos grupos de poder, donde a veces el costo de opinar puede ser alto, ¿verdad? Yo eso percibo hoy en muchos espacios. Ok, qué interesante lo que dijiste, tomé nota. Está instalado que dialogar es perder el tiempo. Dialogar en Paraguay
es perder el tiempo, falso o verdadero. Lo que pasa es que yo creo que no sé, tenemos que tratar de apelar y ver en la historia cuándo el diálogo fue un camino en nuestro país para solucionar los problemas. Y ahí donde veo yo un descalce cultural muchas veces entre aquellos que proponemos el diálogo como un camino y finalmente una sociedad que no está acostumbrada a resolver los problemas a partir del diálogo o de una construcción más colectiva, ¿verdad? Esperamos siempre esa figura del Tendotá, del Todopoderoso, que venga a decir qué es lo que está bien y qué está mal. Eso está muy instalado todavía. Pero no es un tema solamente que se da en lo político. Yo acompaño a muchas empresas, como te decía, y en las propias empresas el diálogo a veces es un tema, un ejercicio no valorado. Pero cómo construimos un plan estratégico, cómo construimos un protocolo familiar, cómo construimos la innovación, todos esos son fenómenos que pasan a través del diálogo. De hecho, una organización es fruto de una conversación, entonces las conversaciones tienen un impacto concreto en la realidad. Ahora, cuando uno lo lleva esto a la dimensión más sistémica, pública, etcétera, es más desafiante porque nos cuesta sostener esos espacios y participamos con cinismo muchas veces, ¿verdad? Como una sensación ya de que nada va a pasar o que nuestra participación no va a tener una incidencia real. Entonces yo veo mucha gente que cuando se convocan a foros de pensamiento, de conversación, de reflexión, ¿sí? Que se considera que es perder el tiempo. Mientras tanto, Chile está desarrollando una iniciativa como el Congreso del Futuro, en donde el sector privado, el sector social y el sector público se unen para pensar en cómo empezar a legislar para ver de qué manera la inteligencia artificial va a afectar nuestras vidas en el futuro o cambios que se están dando en el mundo de la genética. Entonces, ¿quiénes están imaginando, pensando y reflexionando el país? Yo no sé, Federico, yo no estoy viendo esos esfuerzos. Bien. Más allá de algunas cuestiones aisladas. Bien, imagínate un noruego y te toca hablar con el noruego. Y el noruego te dice, me doy cuenta que a ustedes los paraguayos les cuesta sentarse, hablar, decirse las cosas en la cara y dialogar. ¿Por qué son así los paraguayos? ¿Qué le responderías al noruego? Yo creo que hay muchas respuestas y creo que tiene que ver con que todavía, no por echarle la culpa, pero todavía estamos pagando el precio de lo que dejó un sistema dictatorial como el que vivimos durante tanto tiempo, ¿verdad? No participes, no te metas, no te arriesgues, no te metas en política. Yo creo que eso está todavía bastante instalado. Y bueno, estos cambios culturales, por eso digo, no se pueden hacer por diseño, ¿verdad? Llevan tiempo, son profundos, complejos, hay demasiados elementos que intervienen y sobre todo ya nos vivimos aislados, estamos en un mundo globalizado donde hay también fuerzas externas de alguna manera que inciden en nosotros. Pero yo creo que deberíamos preguntarle esto a algún antropólogo, algunos historiadores, pero sí en los ejercicios que nos ha tocado participar. Yo he participado desde muy joven en algunos ejercicios de diálogo, Visión Paraguay, por ejemplo, en el año 2001. Ahí estaban unos 50 líderes que podían cambiar el país y nos juntamos durante un año entero a conversar en hoteles en el interior del país con Nicanor Duarte Fruto, Marcelo Duarte, Pedro Fadú, Miguel Carrizosa, Benjamín Fernández Bogado, Pepa Kostianowski, Castiglioni, Enrique Riera padre, Enrique Riera hijo, con tanta gente, a construir una visión país. Y creo que esto lo conté incluso acá en el programa. Adam Cajén, que fue el que facilitó ese proceso, dijo que se encontró en Paraguay con una forma totalmente inútil de conversar. ¿Por qué? Porque finalmente, él decía, había una conversación por debajo de la mesa donde todos se descalificaban entre todos. Llegábamos muy rápidos a los acuerdos que teníamos que construir en relación al futuro que deseamos para el país y se daba cuenta que no había una conversación franca, real, en donde la gente estaba poniendo con sinceridad su intención sobre la mesa. Ok, posiblemente esas características se hayan profundizado a partir de este escenario donde hay mayor polarización. Yo entro a Twitter y veo y leo cosas que realmente me cuestan creer, como si no viviésemos todos en el mismo país. Alguien escribe post 30 de abril del año pasado y bueno, ganó Santiago Peña. Ojalá nos vaya mal, muy mal, para que aprendan lo que les votaron. Es como si un cerrista
quisiese que un olimpista con la remera albirroja en un mundial o en una eliminatoria errase un penal con la albirroja porque es de Olimpia. Como si no viviésemos todo en este país, y si le va mal al gobierno, le va mal también a quien no lo votó. ¿Cómo nos cuesta hoy mirar más allá de este escenario de polarización? A ver, yo creo que la polarización está en Twitter, pero yo creo que no somos una sociedad polarizada. Yo creo que acá vivimos en una sociedad en donde hay desigualdad, hay injusticias, pero yo creo que no somos una sociedad polarizada en términos ideológicos y que muchas veces en estas burbujas que se producen en las redes sociales tenemos la sensación de que es así. Pero esos son los que en política le llaman los círculos rojos, ¿verdad? Los que están en esa dinámica. Entonces sí, yo creo que hay gente que puede pensar así, es legítimo que piensen así, yo no lo comparto, yo quiero que nos vaya bien independientemente de quién esté. Y por eso sobre todo ponemos algunos tantos énfasis en el imperio de la ley y la institucionalidad. Porque en países serios, en donde se ha logrado instalar un buen nivel de institucionalidad, más allá de qué facción o de qué sesgo ideológico sea el gobernante de turno, hay instituciones que funcionan mirando más al mediano y largo plazo, con instituciones que nos permiten grandes vaivenes y se va buscando un equilibrio saludable, ¿verdad? Okay. Entonces, por eso necesitamos sentar estas bases, pero por otro lado, Federico, cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de la institucionalidad, del imperio de la ley, ¿qué conexión eso tiene esta conversación con la mayoría de la población? Y ahí es donde creo que muchos tenemos que revisar la propuesta de valor que hacemos a la ciudadanía, porque vivimos en frecuencias realmente diferentes. La gente está buscando soluciones mucho más específicas y concretas para sobrellevar un día a día que es muy duro. Okay. Viajar a veces 3 horas o 4 horas para ir a un trabajo precario en un sistema de transporte público que es indignante. Esa es la cotidianidad de la mayoría de la gente de nuestro país, no la burbuja en la que vivimos nosotros, que nos transportamos nuestro auto, nuestra camioneta con aire acondicionado de barrio privado a una oficina en Santa Teresa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creo que, y sobre todo desde la oposición, hay que revisar muchas cosas porque finalmente el Partido Colorado con sus luces y sus sombras ha logrado ofrecer dos cosas muy concretas. Por un lado, pertenencia y por otro lado, una solución clientelar y directa a necesidades específicas de hoy y no una promesa a futuro. Entonces, cuando sale un líder de la oposición a vender valores de honestidad o cuestiones como la institucionalidad, eso creo que no tiene un calce con lo que culturalmente el electorado hoy percibe como una necesidad. Y digo esto porque finalmente eso genera un escenario apropiado para los payocubas, ¿verdad? Para ese tipo de liderazgo que yo creo que no podríamos descartar la posibilidad de que tengamos un fenómeno de ese tipo en los próximos años en nuestro país, ¿verdad? Me decía Guillermo Caballero Vargas que él con todo lo que invirtió en la estructura creo que no había llegado al mismo nivel de porcentaje de votantes que llegó Paraguayo Cubas sin demasiada estructura, ¿no? Andrés, es la segunda vez que mencionás a Payo Cubas y el fenómeno de los casi 700.000 votos. ¿Lo mencionás con tono de preocupación, advirtiendo que puede ser una amenaza para nuestra democracia? No, Payo, la amenaza es finalmente el hecho subyacente, que es lo que permite que un paraguayo Cubas tenga 700.000 votos en nuestro país. ¿Qué condiciones se están dando? ¿Cómo leemos esos procesos más profundos? ¿Quién podía unos días antes pronosticar un resultado de esas características? Nadie. Así es. Entonces, no es por demonizarlo a Payo, pero es simplemente una reflexión, digamos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Que finalmente hay gente que busca en él, Payo, la solución, como decía su eslogan, sí. Una solución, ¿verdad? Esa es una señal que nosotros necesitamos entender, necesitamos explorar, sí. Porque nos está marcando algo, nos está marcando alguna tendencia. Sí. Hay un libro cuyos autores no recuerdo,
lo leí el año pasado, Cómo mueren las democracias. Seguramente lo habrás leído, tiene dos autores. Y bueno, básicamente el resumen del libro es: las democracias ya no mueren por botas, sables o tanques. Las democracias mueren en las urnas, cuando aparece algún candidato como Hitler, Mussolini o Chávez, conquistando esas necesidades populares tanto tiempo no satisfechas, y a partir de allí se instalan regímenes no democráticos. Cuando hablas de Payo Cubas, ¿te referís a que puede ser uno de esos fenómenos? Sí, y pueden ser otros, pero finalmente la pregunta es, más allá de los datos que está pasando con el estado de ánimo, yo creo que en nuestra sociedad hay una sensibilidad emergente, toda esa gente que pasó de la pobreza a vivir un poco mejor, al poder de alguna manera pagar con una cuotita su moto, su aire acondicionado. Sí. Eso es evidente que hemos desarrollado, pero a partir de ahí se van detonando otras expectativas, ¿verdad? Y todo esto nuevamente en un escenario en el que está avanzando el crimen organizado, innegable. La otra vez estaba conversando con un policía de una ciudad acá cercana a Asunción, y me decía: señor, yo siento que Mariano Roca Alonso se está volviendo Pedro Juan Caballero. Y me dio argumentos y me planteaba el miedo que él sentía a transitar y hacer su trabajo por las calles de Mariano Roca Alonso, con todo lo que está pasando ahí con el tema de tráfico de drogas, ya no es nomás la marihuana, y sobre todo cómo sentía, me decía este oficial, una complicidad tal vez no tan explícita de parte de sus propias autoridades, de sus jefes directos, digo, ¿verdad? Entonces es preocupante, a mí me preocupa el futuro de mis hijos. Yo sé que este es un tema que excede nuestras fronteras, yo creo que es un fenómeno regional, pero ese fenómeno del crimen organizado en un país con instituciones tan débiles es una combinación nefasta. Entonces, nuevamente, esa cotidianeidad de la convivencia democrática con todos estos factores, el crimen organizado, la inseguridad y la falta de esperanza, no sé con qué nos vamos a encontrar. Bien, entonces anoto aquí, Andrés, en esta súper interesante conversación que te agradezco nuevamente, dos amenazas a nuestro proceso de maduración democrática. Por un lado, la llegada de líderes mesiánicos que logran captar el voto decepcionados de los partidos políticos tradicionales y que se pueden convertir en Hugo Chávez. Y la otra amenaza es el crimen organizado que con dinero puede usar a los partidos políticos, que ya está usando, ¿sí?, como acopiadores de votos. Dos amenazas súper interesantes de analizarlas. Compleja, profunda. Yo no tengo la capacidad de analizar esto, pero son fenómenos que observo, que veo. Y mientras tanto, también creo yo una oposición que no logra articular una propuesta colectiva con una asimetría de recursos importante. Sí. Y por otro lado, con muchos liderazgos, gente que admiro y que respeto, pero que yo creo que están más en la showcracia, más pendientes de los likes que reciben en su teléfono celular. Decía la otra vez Blanca Ovelar que le sorprendía eso en el Congreso, de cómo estaban mucho más pendientes de su interacción en redes sociales para lograr el like del propio debate que se estaba dando ahí, ¿verdad? Mucho narcisismo, mucho individualismo y poca construcción política colectiva. Ok, ¿particularmente del Partido Liberal o de...? No, yo digo que en general en la oposición, o sea, yo creo que no se va a resolver esto con que cada uno cree su propio partido político, ¿verdad? Y también nuevamente el tema del diálogo, dificultades enormes para construir proyectos más allá de lo electoral, porque cuando empieza la conversación, cuando ya llegan las elecciones, generalmente de manera reactiva. Y por otro lado, también una concentración de poder que creo que no tiene precedentes, por lo menos en estos últimos años, por ciertos grupos económicos y políticos, que también es preocupante para una democracia. Ok. ¿Qué positivo tenemos que anotar o copiar
de eso que mencionaste y que me parece súper curioso, el Congreso del Futuro que están construyendo en Chile. ¿Qué lecciones tenemos que anotar respecto al Congreso del Futuro? Primero, que líderes sociales, políticos, ingresen a YouTube y pongan Congreso del Futuro Chile y realmente uno se encuentra ahí conversaciones, charlas y debates con premios Nobel, con gente que está pensando el futuro del mundo, que está a la vanguardia. ¿Vos te imaginás a nuestros congresistas impulsando una iniciativa de ese tipo? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿quién está pensando, quién está imaginando el país, quién está reflexionando? Y digo esto, y yo sé que hay mucha gente que nos está viendo y escuchando, muchos amigos inclusive, que dicen que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? No tiene sentido. Este pragmatismo que a veces nos envuelve nos hace perder de vista eso que también necesita la democracia, que es construir pensamiento, que es construir el famoso proyecto país, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que aprender de eso, la capacidad de colaborar entre sectores y de ponernos al servicio de lo que tenemos que construir colectivamente hacia el futuro. Ok, qué interesante. Voy a ingresar a esa página Vale la web. pena, vale la pena. Estuve hablando con la gente que organiza esto y realmente es una experiencia interesantísima. Obviamente los temas que se debaten ahí están muy en la vanguardia, como te digo, están preguntándose cómo empezar a legislar en función al tema de la inteligencia artificial y ese tipo de cuestiones. Cierto. Bioética. Vemos casi como temas demasiado alejados de nuestra agenda política, económica y social, pero finalmente estamos insertos en el mundo, ya no somos esa isla rodeada de tierra que decía Roa. Ok. Yo te preguntaba hace unos minutos atrás acerca del rol de las élites, de los líderes transversales que vos mencionabas, para la construcción o para la evolución de nuestros patrones culturales. Déjame hacerte la misma pregunta, pero voy a reemplazar élites por familias, por hogar. ¿Qué rol cumplen las familias, los hogares, para el desarrollo de patrones culturales en los chicos? Es fundamental, creo que sin duda la familia se convierte, creo yo, en el escenario original en donde vamos dejando una huella no solamente en la memoria cognitiva, intelectual, sino que también en la memoria corporal de nuestros hijos, y son experiencias que van a teñir sus interacciones profesionales, sociales durante el resto de sus vidas. Y que no se reemplaza con lo que adquieren en el colegio. Y que no se reemplaza, se complementa, pero también entendiendo que es la tribu la que educa y no solamente la familia. Que yo con esto vimos hace poco algunos videos de los colegios más prestigiosos del país, en donde los padres estaban agarrándose a trompadas en las calles, ¿verdad? Cuando uno va a dejarle a un hijo al colegio, a los mejores colegios del país, ¿cuál es la convivencia que tenemos para estacionar el auto, para respetar el paso peatonal? Es triste. Por eso digo que finalmente la felicidad privada no es suficiente, por lo menos desde mi perspectiva. Yo busco la felicidad pública también, que tiene que ver con la convivencia. Aquellos que tenemos el privilegio de llevar a nuestros hijos en un lindo auto hasta un colegio de vanguardia, pero ¿qué pasa también con todos esos niños que a veces van a instalaciones educativas totalmente precarias sin tener los mínimos insumos que se necesitan, ni siquiera con la energía a veces suficiente por un tema de alimentación para poder educarse, ¿verdad? Entonces, ahí es donde digo, no solamente la familia juega un rol fundamental, pero ¿de qué sirve? O la pregunta es, ¿es suficiente educar en la familia cuando uno abre un poco más ese ámbito y finalmente se encuentra con situaciones cotidianas que también están siendo absorbidas por nuestros hijos? Ok. Andrés, pienso en doña Rosa o en don Alberto, que pueden estar en el Chaco o en alguna localidad de Cazapá, pensando lo que vos me dijiste recién. Me dijiste, nosotros no los escuchamos porque estamos en otra sintonía. Así es. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita doña Rosa para que perciba están empezando a sintonizar nuestras necesidades? ¿Qué espera doña Rosa? Yo creo que la gente espera soluciones. Una de las cosas que más me costó en los años
en lo que estuvo al frente de Teletón, que fueron 14, fue el tener que lidiar con muchísimas personas en todos los niveles y estratos sociales que buscaban acceder a un servicio de Teletón a partir de una bendición mía, que era el director ejecutivo, como un pedido de un favor y no como un proceso de ingreso que tiene ciertos criterios, donde hay ciertas prioridades en relación al tipo de discapacidad que tenía cada niño o cada niña. Entonces, todavía en nuestra cultura, y esto yo creo que es promovido por los grandes partidos políticos, existe esta manera de solucionar que es clientelar. Cuando vos le decías a alguien, yo le decía, la manera más rápida que vas a encontrar de ingresar a Teletón es completar una ficha y cuanto antes presentarla en la mesa de entrada de la fundación, y ni yo, que soy el director ejecutivo, puedo intervenir para darle prioridad a alguien. La gente no me creía. Entonces, yo digo, una de las razones por las que no me meto en política es porque a mí no me gusta ese juego, pero por otro lado es lo que la gente vivió y es la manera en la que muchas personas encuentran para solucionar esto. Me decía una persona que trabaja para mi empresa, un chofer, ¿verdad? Me decía, yo no sé por qué la gente se escandaliza de este tema de los Nepo Baby, si finalmente esa es nuestra manera de ser en todos los niveles, ¿verdad? Ya sabemos que para conseguir algo necesitamos tener algún amigo. Entonces, ahí es donde digo, cómo instalamos que la democracia es un sistema que nos permite organizarnos de una manera más inteligente para solucionar los problemas cotidianos de la gente y no como una entelequia, una cuestión muy difícil de entender y de absorber. Y ahí es donde creo yo que ese ejercicio de estar cerca de la gente lo hace muy bien el político, que muchas veces utiliza eso como una manera de perpetuarse en el poder y servirse a sí mismo, y no realmente construyendo instituciones que puedan generar esas respuestas, porque es un derecho y no un favor o un intercambio clientelar. Cuando en Chile las clases populares no se sintieron suficientemente escuchadas, por lo que vos acabas de decir, porque las clases que estaban bien, sintonizaban otra onda, salieron a las calles y hubo un estallido social. Con un país que tiene más organización social, política, ¿verdad? Yo creo que hay otra musculatura en términos de participación ciudadana. ¿Pero te preocupa que se puede en silencio gestar algo así? Yo creo que siempre una posibilidad. Hay gente que tiene respuestas a esto, ¿verdad? Y una de las respuestas es que hay muchísima gente que salió de la línea de la pobreza en las últimas décadas. Creo que del 58% aproximadamente de personas que estábamos con la línea de pobreza en el año 2002, hoy estamos no más de un 22%, 22,5, 2,7%. Entonces eso hay que reconocer. La pregunta es, ¿eso es suficiente? ¿Es suficiente mejorar la capacidad adquisitiva cuando realmente la gente vive en una situación más frágil, teniendo que hacer polladas para responder a algún problema de salud? Cierto. En algún momento la válvula de escape fue el éxodo de muchos compatriotas que se fueron a España, que se fueron a Argentina. Yo me acuerdo en Juventud que se mueve, cuando me tocó liderar Juventud que se mueve allá por el año 2000, yo me acuerdo que llegó un momento en donde toda esa red de líderes que habíamos formado en casi todos los departamentos del país empezó a tambalear, porque los propios líderes juveniles que habíamos formado para tener una participación activa, construyendo políticas públicas en su espacio, terminaron viajando la mayoría a España. Cierto. Entonces, no sé, yo creo que yo sería irresponsable si digo que va a haber o no, pero siempre hay un malestar latente y hay síntomas, ¿sí? De que yo creo que hay demasiada gente. O sea, yo realmente cuando la otra vez por alguna situación determinada me tocó ir a un hospital público, y yo, Federico, que soy una persona no violenta, que no me imagino yo en una situación de violencia para solucionar un problema, yo dije, si yo estuviese acá, en esta situación yo rompería todo, porque realmente es indignante.
Ok, qué interesante lo que estamos conversando. Ha evolucionado la sociedad del 58% de pobres hace 22 años atrás. Hoy no llegamos a 23 o 24%, pero eso también ha complejizado las demandas sociales, porque la gente antes, cuando estás por debajo de la línea de pobreza, como que vivís con cierta resignación y te concentras en que nos falte la comida y en que nos falte el techo, pero cuando salís de la línea de pobreza hay que pagar todos los meses la cuota del split, la cuota del Toyota que vino de Chile, la cuota del celular, ya me bancarizaron y en el banco me dieron una tarjeta y ahora tengo que pagar la tarjeta, y eso comienza a generar otro tipo de presiones que, como vos decís, se puede complejizar las demandas sociales cuando uno celebra. Hemos quitado a mucha gente por debajo de la línea de pobreza. Pero también me parece muy interesante el tema que estás mencionando. Dijiste, tenemos que escuchar. Los de arriba tenemos que escuchar. Pero también dijiste, no sirven los esfuerzos fragmentados. Y eso me preocupa, porque hay mucha gente que dice, tenemos que escuchar. Entonces trabajan con fundaciones para hacer asistencia a escuelas o para hacer asistencia a hospitales, y eso está súper bien. Pero vos acabas de decir algo que llama mi atención. No sirven los esfuerzos fragmentados. Así es. ¿Y cómo hacemos? Y las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones están todas en modo sobrevivencia. Cada vez más difícil conseguir recursos locales o internacionales para poder solventar esa labor tan desafiante, ¿verdad? Y a mí que me tocó estar en la Fundación Teletón, a veces la gente le exige más a estas organizaciones que al propio Estado, que debería estar garantizando ese derecho. Instituciones. Y ahí está donde Ahí está. Finalmente también hay sectores que están demonizando a la sociedad civil y otros sectores que están demonizando a los partidos políticos, y creo que finalmente eso no es contraproducente en todo sentido, porque nadie termina ganando en esa ecuación. Bien, tenemos que hacer una pausa, la única, y te quiero dejar una pregunta y me la respondes cuando volvemos. Perfecto. Bien, has sido director de organizaciones como Juventud que se Mueve, principios de los 2000, dirigiste la Fundación Teletón. Te pregunto, ¿cuándo te vemos militando en política? Y me respondes Ok, perfecto. luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme darles una excelente noticia que tiene que ver con el Banco GNB para decirle felicidades mamá, las tarjetas de crédito GNB Mastercard tienen hasta 30% off en tiendas seleccionadas en shopping, locales donde se venden productos electrónicos, florerías, spa, para regalarle y mimarla a mamá por el Día de la Madre. Solicita tu tarjeta de crédito a través del call center del Banco GNB 021-417-6000 para poder regalarle a mamá por el Día de las Madres. Esta promoción finaliza el día 18 de mayo. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar esta interesantísima charla con Andrés Silva Chávez. Un día al año para decir gracias a la persona que nos dedicó tanto amor y cariño no es suficiente. Aprovecha los días para mamá de Banco GNB con hasta 30% off comprando con tarjetas de crédito Mastercard en tiendas adheridas del 1 al 18 de mayo. Para conocer más sobre este y todos los beneficios, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a mamá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Estamos de regreso con el señor Andrés Silva Chávez. Andrés, ¿cuándo te vemos militando en política?
Yo me considero un ser político. Yo creo que siempre hice política, al menos como yo entiendo la política, desde la ciudadanía. Durante algún tiempo de mi vida creí que iba a terminar metido en la política partidaria o trabajando incluso en algún gobierno. Tuve chances, posibilidades, siempre ofrecimientos, pero yo no me veo. Mi señora tampoco me ve, este es un dato importante, pero realmente yo no me veo participando de la política en términos electorales, pero sí construyendo desde la ciudadanía. Participo, estoy en muchos espacios de articulación, pero no desde el punto de vista electoral. Okay. Yo aprendí también con el tiempo y gracias a Teletón que no me gusta la exposición pública, aunque mucha gente no crea. Okay. Entonces también estoy encontrándole el sabor a participar desde otro lugar y tal vez un poco más guardado. Me dice mi señora que yo no quiero participar en política. Me dice mi señora del Estado Mayor que yo no quiero participar en política. ¿Qué libro Así estás que leyendo en este momento? Estoy leyendo varios libros a la vez, yo no leo uno solamente. Pero estoy leyendo y recomiendo José Antonio Marina, un filósofo español al que sigo hace mucho tiempo. Sí. ¿Marín o Marino? Marina, José Antonio Marina. 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 Tiene muchos materiales también en las redes. José Antonio Marina ha escrito sobre muchas cosas, pero ahora estoy leyendo justamente la historia universal de las soluciones y el cultivo del talento político, algo así se llama el libro. Extraordinario, fabuloso, como todo lo que hace Marina. Estoy leyendo también, estoy releyendo a Edgar Morin, filósofo francés, uno de los padres del paradigma del pensamiento complejo. En un mundo como el que habitamos, este tema de la complejidad es más pertinente que nunca. Me leí toda su obra cuando tenía 22, 23 años y me reconecté con Edgar Morin hace poco tiempo. Me fascina y creo que es muy pertinente para el mundo. Y también estoy escribiendo. De hecho, te traje acá mi primer libro, ¿Dónde está el líder? Muchas gracias, como un Andrés. agradecimiento. Al contrario. Se agotó, estoy ya trabajando en la segunda edición. Muchas gracias. Pero un poco ahí rescato mi experiencia en estos temas de... Y estás escribiendo inteligencia nuevamente. colectiva. Muchas gracias, Andrés. Estoy escribiendo nuevamente. Ahora terminé un nuevo libro sobre el ciclo de vida de las empresas familiares, tratando de entender cuáles son las etapas que va transitando una empresa familiar y cuáles son los refuerzos que necesitan cada etapa, el tipo de liderazgo, un poco de mi experiencia acompañando a tantas. Así que espero en los próximos meses poder lanzarlo. Andrés, un placenterazo como siempre conversar contigo. Muchas gracias y que se repita. Un honor, Federico, gracias a vos y bueno, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.